cómo funciona un circuito serie de una vez y por todas, quédate conmigo, que te lo explico fácil y rápido. Ok, vamos a ello. El circuito serie se ve como se muestra acá en la imagen y nos vamos a centrar en sus características principales, ¿ok? Más que en definiciones, vamos a centrarnos en sus características principales. Una vez que tú conozcas las características principales del circuito serie, te aseguro que no tendrás problemas con él para hacer mediciones, para identificarlo, para hacer diagnóstico, para trabajar con diferentes actuadores que estén conectados en circuitos series y demás. Una cosa es que debes de tener ciertos conocimientos previos como electricidad, voltaje, resistencia, potencia y la relación que existen entre estos para poder entender todo lo que vamos a tratar. Si necesitas algún reforzamiento en alguno de estos temas, favor déjamelo en los comentarios y te estaré asistiendo, ¿ok? Así que vamos allá. Las características principales dentro de ellas para el circuito serie está en un circuito serie. Todos los consumidores van a estar conectados uno a continuación de otro, ¿ok? Esto es una característica elemental de un circuito serie. Tú lo vas a encontrar con todos los consumidores conectados, como lo puedes ver acá, uno a continuación del otro, ¿ok? Esta es una de las principales características del circuito serie, o sea, donde quiera que lo veas, es un circuito serie, ¿ok? ¿Cuál va a ser la segunda característica principal? El voltaje en un circuito serie varía, ¿ok? Entre consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje que va a tener este consumidor va a ser distinto al voltaje que va a haber en este consumidor y distinto al que va a haber en este consumidor. Por ende, en un circuito serie, lo que se distribuye o se divide entre todos los consumidores es el voltaje. Bien. ¿Cuál es nuestra tercera característica? El amperaje, entonces, en un circuito serie se va a mantener constante, o sea, este no varía. ¿Qué implica esto? Que el amperaje que esté circulando por esta parte del circuito, que esté circulando por este consumidor o por esta otra línea del circuito, va a ser el mismo. El amperaje no va a variar en un circuito serie, ¿ok? Esa es otra característica principal. La siguiente característica, y esta característica acá va a ser común para todos los circuitos, ¿ok? Si la resistencia aumenta, se va a generar una caída de voltaje y el amperaje va a disminuir. ¿Qué implica esto? Y lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Si tú tienes una alta resistencia, por ejemplo en este cableado, entonces esto va a generar una caída de voltaje. ¿Qué implica esto? Que de los 12 voltios que tiene la fuente disponible van a haber menos, ¿ok? Y que el amperaje que está circulando o que está disponible para el sistema también va a disminuir por efecto de que la resistencia aumentó. Esto es por la relación que existe entre voltaje, amperaje y resistencia, ¿ok? Si necesitas más aclaraciones sobre esto, déjamelo en los comentarios. La siguiente característica es que la resistencia total de este circuito, o sea, la resistencia en general que va a manejar el circuito, va a ser la sumatoria de todas las resistencias del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sumar la resistencia de este consumidor con la de este consumidor, con la de este consumidor, y finalmente voy a tener una resistencia total que va a ser la que va a determinar el consumo del circuito. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora algunos cálculos, ¿ok? Porque para poder calcular la caída de voltaje de cada consumidor, entonces yo debo multiplicar la corriente del circuito por la resistencia del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este consumidor tiene 3 ohms. Entonces yo, si quiero saber cuál es el voltaje que va a generar, cuál es la caída de voltaje que va a generar este consumidor, entonces yo lo que hago es que multiplico la corriente que está en el circuito por la resistencia
de este consumidor y me va a dar la caída de voltaje en este consumidor, luego acá en el segundo, en el tercero y con todos los consumidores que tenga el circuito. Bien, entonces ahora vamos a ver los cálculos que son necesarios hacer para comprobar la integridad del circuito. Ok, estos cálculos lo hace automáticamente la herramienta de diagnóstico, en este caso un tester, un multímetro, como lo puedan conocer ustedes. Pero es necesario que nosotros, ¿verdad? Como técnicos automotrices, como diagnosticadores, pues sepamos de dónde que salen estos números, cómo se generan y qué significan, ¿ok? Porque uno de los principales problemas que se cometen a la hora de diagnosticar con respecto a las mediciones es la interpretación correcta de lo que la herramienta de diagnóstico está diciendo. Así que en este caso vamos a calcular la resistencia total de este circuito serie, y esto es válido para cualquier circuito serie, ¿ok? Entonces va a ser R total, va a ser igual a la sumatoria de R1 más R2 más R3. En este caso es 3 más 4 más 5 igual a 12 ohmios, porque el ohmio es la unidad de medida de la resistencia. Voltaje sobre resistencia me da la corriente o el amperaje, en este caso es 12 voltios sobre 12 ohms de resistencia me da 1 ampere. ¿Qué implica esto? Que este circuito me va a estar consumiendo 1 ampere. ¿Ok? El siguiente cálculo que hacemos es el cálculo de la potencia del circuito. ¿Ok? Si no sabes lo que es la potencia, escríbeme en los comentarios, pues, y también te lo dejamos, ¿verdad? Entonces, la potencia del circuito es básicamente la capacidad que tienen los consumidores, ¿verdad?, de soportar el paso de los electrones, en este caso, por ellos, ¿ok? Entonces, en este caso, la fórmula dice que potencia eléctrica es corriente por voltaje. En este caso, 1 ampere por 12 voltios será 1 watt, que es la unidad de la potencia. Y posteriormente entonces tenemos los cálculos individuales de cada caída de voltaje, ¿ok? Se recuerden que dijimos que la caída de voltaje de cada consumidor se consigue multiplicando la corriente del circuito por la resistencia del consumidor, ¿ok? En este caso va a ser 1 ampere, que es la corriente, por la resistencia del primer consumidor, que en este caso es 3, luego por la del segundo, que en este caso es 4, y luego por la del tercero, que en este caso es 5, y respectivamente tengo 3, 4 y 5 voltios. Es bueno que siempre hagan la comprobación, ¿verdad?, de estos cálculos, porque esto debe de dar el voltaje total de la fuente o muy cercano al voltaje total de la fuente. Esto es como a modo de corroborar que sus cálculos están correctos, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver este video donde le he grabado, ¿verdad?, todo el proceso que se sigue para hacer la verificación de este circuito, ¿ok? Acá estoy utilizando una página web que se llama pet.colorado.edu. Se la voy a dejar en la descripción si quieren pues entrar ahí y practicar, ¿ok? Aquí tenemos la fuente. Aquí tenemos la fuente, ¿ok? Y pues vamos a poner un interruptor para protegerla. Y bueno, ok, ese consumidor, ese no, vamos a quitarlo. Pues tenemos que poner primero otro cable. Ponemos otro cable. Esto es formando el circuito, ¿ok? Vamos a poner el primer consumidor, luego otro cable para darle continuidad al circuito. Entonces ponemos el segundo consumidor. Ustedes pueden configurarlo como quieran, no importa el orden en ese sentido. Y bueno, acá tenemos nuestros 3 consumidores y vamos entonces a cerrar el circuito, ¿ok? Para que pues procedamos a configurarlo y posteriormente ponerlo en funcionamiento, ¿ok?
recuerden que esto es un circuito serie y su principal acción del otro, ¿ok? Ahí pueden ver los valores y vamos a ajustarlo. Recuerden que nuestros cálculos están para una fuente de 12 voltios, ¿ok? Vamos a ajustarlo a 12 voltios y luego vamos a ajustar la resistencia de cada consumidor, ¿verdad? Nuestros consumidores están 3 para el primer consumidor, 3 ohmios, ¿verdad? Para el primer consumidor, ahí lo dejamos. El segundo va a ser 4 ohmios, ahí lo vamos a dejar. Y el tercero va a ser 5 ohmios, ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Vamos a comprobar el funcionamiento de nuestro circuito. Vamos a comprobar su voltaje, vamos a comprobar su amperaje, ¿ok? Ahí tenemos el circuito encendido. Vamos a comprobar entonces cuál es el voltaje total que está circulando por el circuito. Obviamente debe de ser el voltaje de la fuente. Si en la vida real no te pasa así, entonces tienes una condición de problema en tu circuito, ok. Entonces vamos a ver el amperaje. Bueno, estamos viendo nuestra comprobación, ok. Dijimos que tenemos 12 voltios, aquí están viendo nuestros 12 voltios y dijimos que los cálculos nos dijeron que íbamos a tener 1 ampere de consumo y aquí pues podemos comprobar que tenemos 1 ampere de consumo. Vamos ahora a verificar la variación de el voltaje en cada consumidor, ok. Ok, aquí tenemos de 12,9 significa que variaron 3 voltios y es ok. En el segundo teníamos que íbamos a variar 4 voltios y pues ahí se está viendo claramente que variaron los 4. Posteriormente se van a ir los 5 y la medición me debería de quedar en 0, ok. Bajo estas condiciones este circuito pues me dice a mí que está correcto, o sea nuestros cálculos están correctos, ok. Y este es el funcionamiento adecuado del circuito. Vamos a ver ahora qué pasaría, ¿verdad? Si se genera alguna avería en el circuito como la que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si la resistencia del cable aumenta, miren inmediatamente qué ha pasado acá, ¿ok? La resistencia del cable aumentó aquí y inmediatamente mi voltaje, se generó una caída de voltaje en el circuito. Mirenlo acá, no tenía voltaje aquí y no debería medir voltaje, pero como se generó una caída de voltaje por el efecto de que la resistencia aumentó, entonces aquí puedo percibir esta caída de voltaje. Si no sabes por qué el tester te mide voltaje en una sola línea por efecto de un aumento de la resistencia, déjamelo en los comentarios, ok, para así poder preparar un video donde se explique claramente la relación entre corriente, voltaje, resistencia y por qué se dan estos fenómenos, ok. Luego tenemos que el amperaje disminuyó, lógicamente porque la resistencia aumentó. Si tú tienes un problema de esta magnitud, entonces tienes que saber que tienes una condición de alta resistencia en el circuito. Puede ser cable flojo, qué sé yo, puede ser líneas del mismo cable entrecortadas, etcétera, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el fenómeno manifestado, tratemos de entender cuáles son las condiciones. Lo regresamos a la normalidad y como ustedes podrán ver, pues ya recapitulemos respecto a lo que hemos visto. Hemos visto el circuito serie, ¿ok? Este que está acá. Y del circuito serie dijimos
que todos los consumidores están conectados uno a continuación del otro, ¿ok? Eso es la principal característica. Luego dijimos que el voltaje va a variar, ¿ok? En un circuito serie lo que varía es el voltaje, no varía el amperaje, ¿ok? Bueno, dijimos también que el amperaje es constante y ya eso pues lo pudimos verificar en el video. La resistencia, si aumenta, va a generar caída de voltaje, va a generar disminución de amperaje, como ya lo pudimos comprobar en el video anteriormente. La resistencia total del circuito va a ser la sumatoria. Simplemente haga la sumatoria de toda la resistencia de los consumidores y tendrá la resistencia total sin ningún problema. Y obviamente si va a calcular la caída de voltaje en cada circuito, recuerde que debe de multiplicar la corriente del circuito por la resistencia del consumidor, ¿ok? Esto le va a dar la caída de voltaje. Bien, sin más, muchas gracias, y si te gustó el contenido, por favor suscríbete y dale el like para así poder seguir creando mayores contenidos, ¿verdad? Déjame comentarios, pues es importante saber lo que piensas, lo que opinas, para de esa forma poder mejorar, ¿ok?